Santiago Abascal, el líder que planta cara al socialismo desbocado. En tiempos de confusión política y desmoronamiento institucional, Santiago Abascal se erige como una figura imprescindible para la defensa de España, la libertad y el Estado de Derecho. Su liderazgo trasciende el mero plano político, es un referente para quienes creen en la necesidad de recuperar los valores que han cimentado nuestra democracia y nuestra identidad como nación. Suscríbete a nuestro canal si tú también crees que Santiago Abascal es el líder que necesita nuestra nación. Abascal no solo lidera un partido, sino un movimiento que desafía sin titubeos a un sistema político corroído por el oportunismo y las concesiones al separatismo. Su reciente entrevista con OCDiario es un ejemplo claro de su firmeza y determinación. En ella, desvela las irregularidades flagrantes de un gobierno de Pedro Sánchez que, lejos de actuar en beneficio de los españoles, parece obsesionado con perpetuarse en el poder a cualquier precio. Las palabras de Abascal reflejan la indignación de una sociedad que se siente traicionada por quienes deberían velar por su bienestar y su futuro. Abascal encarna la resistencia frente a un socialismo que no duda en pactar con aquellos que buscan desmembrar España. Su valentía para llamar a las cosas por su nombre, denunciando lo que considera un golpe de Estado desde el Palacio de la Moncloa, es un acto de honestidad que pocos líderes se atreven a realizar en el escenario político actual. Su compromiso con la defensa del Estado de Derecho y la unidad nacional lo convierten en una figura clave para contrarrestar la deriva autoritaria y divisoria del gobierno de Sánchez. En un momento en el que muchos políticos optan por el silencio o la ambigüedad, Santiago Abascal no teme plantar cara al discurso dominante. Su liderazgo no es solo político, es también moral, al defender principios que trascienden las ideologías y que apelan a la esencia misma de lo que significa ser español. Su voz se alza como un faro de esperanza para millones de ciudadanos que se niegan a resignarse ante la corrupción y el desgobierno. Abascal no ha dudado en calificar las actuaciones de Sánchez como un verdadero golpe de Estado. Y no es para menos. La aprobación de la ley de amnistía, que pretende otorgar impunidad a los responsables del independentismo catalán, es un atentado directo contra la Constitución y una afrenta a la voluntad de los ciudadanos que defienden la unidad de España. Este acto no solo viola la Carta Magna, sino que socava los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro sistema democrático. Esta ley, en esencia, representa una claudicación frente a los mismos actores que, en 2017, desafiaron abiertamente el orden constitucional con un referéndum ilegal y una declaración unilateral de independencia. En lugar de enfrentarse con firmeza a los separatistas, Sánchez ha decidido tenderles la mano, cediendo ante sus exigencias y comprometiendo el futuro de la nación. Esto no solo demuestra una alarmante falta de liderazgo, sino también un desprecio absoluto por el sacrificio de aquellos que han luchado por mantener a España unida. Abascal ha denunciado que este pacto no es una simple concesión política, sino un acto calculado para garantizar la continuidad de Sánchez en el poder a costa de entregar el país a los intereses de quienes lo quieren fragmentar. Al conceder la amnistía, Sánchez legitima el chantaje político como herramienta de negociación, sentando un precedente peligroso que amenaza con perpetuar la inestabilidad en el futuro. Además, esta traición no solo afecta a la unidad territorial, sino que también erosiona la confianza en las instituciones democráticas. ¿Qué mensaje se envía al resto de los ciudadanos cuando se premia a quienes han cometido actos contrarios a la legalidad? La ley de amnistía no es un gesto de reconciliación, como pretende presentarla el gobierno, sino una rendición ante el separatismo, que ahora se siente más fuerte y respaldado para seguir adelante con su agenda rupturista. La firmeza de Abascal al calificar estas acciones como un golpe de Estado encubierto es un recordatorio de que no todos los líderes están dispuestos a mirar hacia otro lado. Mientras otros prefieren justificar lo injustificable, el líder de Vox alza la voz en defensa de una España unida y democrática, dejando claro que la Constitución no puede ser manipulada al antojo de quienes ocupan temporalmente el poder. En definitiva, Abascal no solo denuncia esta grave situación, sino que también ofrece una alternativa basada en la firmeza, la legalidad y el respeto por las reglas democráticas. Su posición es un llamado a todos los españoles a no rendirse ante las imposiciones de un gobierno que parece dispuesto a desmantelar el país con tal de asegurar su supervivencia política. El líder de Vox también ha sido contundente al denunciar el intento de Sánchez de controlar las instituciones del Estado para su beneficio personal y el de su entorno. En una maniobra sin precedentes, el gobierno ha impulsado propuestas como la limitación de la acusación popular, una herramienta que históricamente ha sido fundamental para garantizar la vigilancia ciudadana sobre el poder. Esta medida,
denunciada por Abascal como un claro intento de cercenar la voz de la sociedad civil, evidencia la estrategia del PSOE para acallar cualquier forma de oposición y consolidar un régimen en el que las instituciones estén al servicio exclusivo del Ejecutivo. En palabras de Abascal, estas acciones son un atropello al Estado de Derecho, que buscan instaurar un sistema donde el poder no rinda cuentas ante los ciudadanos. Este intento de centralizar y blindar el control gubernamental ha ido acompañado de otras actuaciones igualmente preocupantes, como la politización de órganos judiciales y el uso partidista de recursos públicos para fines electorales. Sánchez, lejos de comportarse como un servidor público, parece obsesionado con perpetuar su poder a cualquier precio, incluso si ello implica erosionar los principios democráticos fundamentales. El líder de Vox también ha subrayado el peligro de normalizar este tipo de prácticas, advirtiendo que una vez debilitadas las instituciones, será mucho más difícil recuperarlas. Este escenario, que algunos comparan con regímenes autoritarios, pone en juego no solo la credibilidad del gobierno actual, sino también la estabilidad y confianza en el sistema democrático en su conjunto. En este sentido, Abascal ha llamado a todos los españoles a defender con firmeza los valores que garantizan nuestra libertad, recordando que la democracia no puede ser un instrumento moldeable al antojo de quienes detentan el poder. El escándalo que rodea a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, es un símbolo de la corrupción moral que impregna a este gobierno y de la falta de escrúpulos con la que se maneja el poder desde la Moncloa. Según las informaciones reveladas, los correos electrónicos que la vinculan a presuntos favores hacia empresas privadas, que posteriormente recibieron cuantiosas ayudas públicas, plantean serias dudas sobre la integridad de las actuaciones del Ejecutivo. ¿Es aceptable que el despacho de quien ocupa la presidencia del gobierno esté relacionado, siquiera indirectamente, con este tipo de prácticas? Santiago Abascal, siempre firme en su defensa de la transparencia y la ética pública, ha exigido explicaciones claras y contundentes. Sin embargo, el gobierno, fiel a su estrategia de evitar cualquier tipo de rendición de cuentas, ha optado por el silencio y la evasiva. Esta actitud no solo agrava las sospechas, sino que también refuerza la percepción de que existe una connivencia entre los intereses privados y el aparato gubernamental. La implicación de Begoña Gómez en este tipo de escándalos es un reflejo de cómo el PSOE ha institucionalizado un sistema donde la opacidad y el beneficio personal parecen estar por encima de los intereses generales. La ausencia de investigaciones profundas y el desdén hacia las demandas de transparencia generan una sombra de duda que se extiende más allá de este caso particular, afectando la confianza de los ciudadanos en sus representantes. Abascal no ha dudado en señalar que esta situación exige una respuesta contundente por parte de la justicia y una investigación exhaustiva que determine las responsabilidades pertinentes. Ha sido tajante al recordar que en una democracia sana, la corrupción no puede ni debe tener cabida, mucho menos cuando se trata de las más altas esferas del poder. La pregunta que se cierne sobre todos nosotros es clara: ¿hasta cuándo los españoles toleraremos este desprecio por la transparencia y la decencia en el gobierno? La figura de Begoña Gómez simboliza un problema mucho más profundo, uno que Santiago Abascal está decidido a erradicar: la normalización de la corrupción como parte del paisaje político. Es hora de exigir explicaciones, responsabilidades y, sobre todo, un cambio que devuelva a las instituciones el prestigio que nunca debieron perder. Abascal ha lanzado una alerta que debería preocuparnos a todos: el gobierno está teorizando sobre el cierre de medios críticos con el poder. Este ataque directo a la libertad de prensa no solo es intolerable, sino que evidencia el carácter autoritario de Sánchez y sus aliados, quienes parecen obsesionados con controlar la narrativa pública. En lugar de defender el pluralismo y la libertad de expresión, pilares fundamentales de cualquier democracia, el Ejecutivo de Sánchez parece decidido a instaurar un sistema donde solo tengan cabida las voces afines a su ideología. El líder de Vox ha señalado con contundencia que la libertad de prensa está siendo amenazada por iniciativas gubernamentales que buscan restringir el derecho de los ciudadanos a estar informados de manera objetiva. Los intentos de censura, que van desde presiones directas a los medios hasta la manipulación de instituciones para coartar la independencia periodística, son alarmantes señales de una deriva autoritaria. Mientras el gobierno se autoproclama defensor de la democracia, sus acciones revelan una estrategia calculada para silenciar cualquier forma de disidencia. Abascal ha advertido que esta censura encubierta no solo afecta a los medios, sino que también pone en peligro el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y plural. Este ataque a la libertad de prensa se suma a un clima general de hostilidad hacia las voces críticas, evidenciando un patrón preocupante en el que se prioriza la propaganda oficial sobre la verdad. El carácter autoritario de Sánchez y sus aliados queda patente en su incapacidad para tolerar el disenso.
Abascal ha denunciado que este tipo de políticas son propias de regímenes totalitarios, donde el control absoluto de la información es una herramienta para perpetuar el poder. Este panorama plantea una pregunta crucial: ¿estamos dispuestos a permitir que se pisoteen derechos fundamentales bajo la excusa de mantener un supuesto orden democrático? La valentía de Abascal al exponer esta amenaza es un llamado a la reflexión colectiva. Defender la libertad de prensa no es solo una cuestión de principios, sino una lucha por preservar las bases de nuestra democracia. Sin una prensa libre, los ciudadanos quedan desprotegidos frente a los abusos del poder, y el control gubernamental de la información se convierte en una peligrosa arma de manipulación masiva. Por ello, la denuncia de Abascal es no solo oportuna, sino absolutamente necesaria en estos tiempos convulsos. Frente a este panorama desolador, Santiago Abascal representa una esperanza para millones de españoles que no se resignan a ver cómo su país es destruido desde dentro. Su defensa de la unidad de España, la libertad individual y el orden constitucional lo convierten en una figura esencial para la regeneración política que necesita nuestro país. Su capacidad para conectar con las preocupaciones de los ciudadanos de a pie, su valentía al señalar sin ambigüedades los problemas estructurales de nuestra democracia y su insistencia en ofrecer soluciones reales son cualidades que lo diferencian de otros líderes políticos. Mientras muchos políticos se doblegan ante las presiones y los intereses creados, Abascal se mantiene firme, demostrando que hay valores que no están en venta. Su compromiso no es con las élites ni con los lobbies de poder, sino con los ciudadanos que ven en él un defensor incansable de sus derechos y de la soberanía nacional. En una época marcada por el desencanto y la desconfianza hacia la clase política, Abascal emerge como un líder con una visión clara, dispuesto a asumir los riesgos necesarios para devolver a España el lugar que merece en el concierto de las naciones. Además, su liderazgo trasciende las fronteras del ámbito político para convertirse en un referente moral. Abascal encarna la resistencia frente a un sistema que muchos consideran agotado, ofreciendo una alternativa basada en la honestidad, el trabajo duro y la lealtad a los principios democráticos. Es precisamente esta integridad la que le ha ganado el respeto y la admiración de tantos españoles que no están dispuestos a rendirse ante la corrupción y el desgobierno. En definitiva, Santiago Abascal no solo se ha convertido en un líder político de referencia, sino también en un símbolo de esperanza para aquellos que creen en la posibilidad de una España mejor. Su figura, marcada por la claridad de ideas y la firmeza de carácter, es un recordatorio de que todavía es posible defender la verdad, la justicia y la unidad nacional en un entorno político cada vez más convulso. El PSOE de Pedro Sánchez ha mostrado su peor cara, un partido dispuesto a sacrificar principios y valores en aras del poder. Este afán de control, disfrazado bajo un discurso de progreso, se traduce en políticas que despojan a los ciudadanos de su libertad y que buscan adoctrinar a las nuevas generaciones en una visión unívoca y sesgada del mundo. Es una amenaza que no podemos subestimar, ya que socava las bases de nuestra democracia y mina la confianza en las instituciones. Frente a esta amenaza, Santiago Abascal se ha comprometido a luchar sin descanso, no solo contra el socialismo, sino también contra el comunismo que intenta enraizarse en España con nuevas caras y viejas estrategias. Desde su liderazgo en Vox, ha trabajado incansablemente para ofrecer una alternativa real y firme, centrada en la defensa de los valores tradicionales, la libertad individual y la soberanía nacional. La financiación de la Fundación Disenso, que Abascal defiende con orgullo, es un ejemplo tangible de cómo se pueden contrarrestar estas ideologías destructivas mediante el análisis riguroso y la propuesta de soluciones concretas. En definitiva, Santiago Abascal no es solo un líder político, sino un referente moral para aquellos que creen en una España libre, unida y próspera. En un momento histórico en el que el socialismo amenaza con arrasar todo a su paso, necesitamos más que nunca a hombres como él, dispuestos a plantar cara y a defender sin complejos aquello que nos hace grandes como nación. Por todo esto, te animamos a suscribirte a nuestro canal para seguir de cerca las declaraciones, propuestas y acciones de Santiago Abascal. Sé parte de este movimiento por la regeneración de España y por la defensa de nuestros valores. Tu apoyo es clave para construir un futuro mejor.